Jueves 16 de septiembre, gracias por sintonizar Criterios. Esta noche vamos a analizar las marchas, las movilizaciones que se registraron ayer en el centro de San Salvador en contra de la administración Bukele. Para ello hemos invitado al analista político Marvin Aguilar. Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, comencemos. Saludos a tu audiencia, ¿no? Comencemos. ¿Cómo viste estas marchas? Muchos están diciendo que eran miles y yo creo que sí son miles, pero gente hablaba de 5,000 hasta 15,000. ¿Cómo lo analizás? Bueno, yo diría que si hacemos una retrospectiva, ¿no?, de el poco grupo de personas que se reunía en la Plaza Constitución, que se ha convertido como en el lugar emblemático donde la oposición al presidente Bukele se reúne a protestar. Y que luego, era muy poca gente. Que era muy poca gente, ¿no? Sí, sí. Entonces, luego pasas a la marcha que se hace el 7 de septiembre, que es cuando entra en vigencia el Bitcoin frente a la Asamblea Legislativa. Hubo un aumento de personas. Creció. ¿Verdad? Y si revisamos la marcha de ayer, el grupito que se reunía en la Plaza Constitución no es el grupito que desfiló ayer, miércoles 15 de septiembre, por las calles de San Salvador. Sí. El grupo aumentó considerablemente. Sí. Entonces yo podría decirte que, como lo habíamos dicho, recién pasadas las elecciones del 28 de febrero, y viendo los resultados que había obtenido Arena y el FMLN, que pasaban a ser prácticamente irrelevantes, donde la gente en ese resultado electoral les quitaba el papel de oposición, literalmente, la oposición al gobierno, la oposición a Nuevas Ideas, iba a surgir de los sectores sociales. Yo hablaba en aquella oportunidad de la Universidad de El Salvador, estudiantes, grupos feministas, grupos de jóvenes, sindicatos, grupos sectoriales. Por ahí podía irse consolidando digamos, decía yo, recién pasado el 28 de febrero, sí, los grupos de oposición. Lo que hemos visto ayer, yo me atrevería a decir, es el nacimiento de la oposición política al presidente Bukele. El día de ayer ha nacido, ¿verdad? Y ha nacido, digamos, en un momento que viene a sumar la marcha de ayer, digamos, en el lapso casi de una semana, dos derrotas políticas importantes para la administración Bukele. La primera, digamos, la no tan vistosa entrada, ¿verdad?, al sistema económico salvadoreño del Bitcoin, ¿no? Incluso reconocido por el propio presidente de la República, que la implementación, por haberse decidido todo y elaborado todo en 3 meses, es decir, muy poco tiempo, entró con fallas, sí, reconocido por el propio presidente. Sí, correcto. Y la marcha de ayer, que es, como te repito, para mí, digamos, el nacimiento de la oposición política hacia la administración Bukele y por ende hacia, digamos, el partido Nuevas Ideas. ¿Quiénes están al frente de estas movilizaciones? Porque fíjate que muchos pueden decir que es político, partidario. Es que es político. Sí. Definitivamente es político. Pero ¿y los demás sectores que porque las exigencias que están ahí plasmadas, sí, en la marcha, y tú anduviste ahí reporteando, sí, son en sus diversas digamos, exigencias que tiene la sociedad. Hay una frase histórica a propósito del Bicentenario, ¿no?, que ha sido como una constante en los 200 años de historia de El Salvador, y es, digamos, la unidad en la diversidad. Eso ha sido una constante que se ha planteado en el país siempre para evitar los conflictos internos. Sí. Si te fijas, en la letra del himno nacional, Juan José Cañas pone una frase que te puede más o menos, digamos, decir lo difícil que es obtener la paz en El Salvador. La frase de la paz en la dicha, sí, suprema, siempre noble, soñó El Salvador. Y lo que sigue a continuación es: obtenerla fue su eterno problema.
Entonces, se apega a la realidad. Pues. Es que es histórico. O sea, es que lo que estamos viendo ahorita no es nuevo, ya ha pasado en la historia de El Salvador. Tanto es así que está en la letra del himno nacional. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, obtener la paz siempre ha sido nuestro eterno problema. Entonces, ¿cómo? Eso es una realidad. Llega un momento que las clases políticas, cuando ya están o bien experimentadas o bien golpeadas por la realidad, deciden entender, ¿verdad? Finalmente, que hay una unidad, que la mejor forma de llevar la fiesta en paz en este país es reconocer una unidad en la diversidad. Sí. Y lo que has visto ayer es la manifestación, si quieres, de diferentes grupos. Ahí había gente marchando por el agua, había gente por la ley del agua, había gente marchando contra el Bitcoin. Veteranos. Había gente pidiendo, en el caso de los veteranos, la indemnización o la ampliación de sus beneficios que tienen. Había gente protestando por la cuestión médica, ¿no? Por la situación de salud, estaban los médicos, estaban un grupo de ganaderos, también obviamente eso es el tema agrícola. Militares retirados, oficiales. Claro, estaba también gente que protestaba contra la reelección presidencial. Los jueces. Entonces estaban los jueces que peleaban por la decisión de remover de sus cargos por las reformas a la ley de la carrera judicial. Entonces, si te fijas, había gente incluso, digamos, peleando por la ley de género, ¿no? Por la ley del nombre, ¿no? Entonces habían grupos, digamos, que puedan tener una ideología de derecha, de izquierda, progresista, liberal, conservadora, ateos, creyentes, ¿verdad? Es decir, era un grupo diverso que lo que te refleja son la histórica manifestación que han tenido los salvadoreños en 200 años. Lo que estás viendo ayer no es diferente a lo que pasó en noviembre y diciembre de 1811, cuando se alzaron diferentes provincias de San Salvador para pedir una baja de impuestos, por ejemplo, ¿no? Todos coincidían, si los entrevistabas, a los que estaban en la marcha, coincidían en que están protestando por medidas autoritarias, que esto lleva a una dictadura. Claro. Ahora, ¿qué medidas son las que han hecho que el pueblo haya salido ayer a las calles? En primer lugar, yo creería que hay dos que han detonado básicamente esto. Una es el Bitcoin. Sí, claro. ¿Verdad? Eso sí, todo el mundo incluso lo decía, el mismo, en los tracking diarios del gobierno saben, en sus encuestas el gobierno sabe que es una medida que a la gente no le gusta. Y no le gusta tanto que el gobierno ha tenido que aceptar que no sea obligatorio para evitar una confrontación directa con la población. Sí. Y la población, al saberse que no es obligatorio, pues no lo está usando. Sí. Y que creería yo que ese es el fracaso más grande de esto. Habrá en el futuro consecuencias por esto del Bitcoin, además de políticas, que son las que estamos viendo ahorita. Por supuesto, porque habrá que rendir cuentas si valió la pena gastarse $200 millones en algo que la gente no está usando y que finalmente va a terminar siendo un fracaso. Aunque el presidente decía ayer de que hay que darle tiempo a esto para que veamos los resultados, digamos, de beneficio económico. Bueno, es que cuando revisas la historia del país, resulta que lo mismo nos dijeron con el Canal de Panamá. Estados Unidos, que tenía una posición injerencista para esa época, fíjate, a principios del siglo XX, en Centroamérica, primero quiso hacer el canal en Nicaragua. Entonces tuvo que hacer un lobby con todos los países para convencerlos de que ese canal nos iba a hacer ricos a toda la región. Lo hicieron, el canal tiene más de 100 años y nuestros países no han avanzado, digamos, en la riqueza. Sí. Lo mismo lo dijeron con el dólar hace 20 años. Exacto. ¿Verdad? Y lo mismo nos están diciendo con el Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir como analista y teniendo la historia de respaldo? Yo dudo mucho que el Bitcoin nos saque de la pobreza. Es una herramienta, por supuesto que es una herramienta muy vital, muy valiosa, pero que, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y las encuestas lo confirman, le servirá o le interesará al 30% de la población. Y lo otro que creo que ha movido a mucha gente es, digamos, la posibilidad de la, digamos, reelección del presidente. Exacto. Creería yo que esos son como los dos temas detonantes a los cuales... Y fueron de los últimos temas, ¿no? Se van a ir sumando, digamos, a otros temas. Porque, por ejemplo, ayer el presidente hablaba de la reforma a la ley de pensiones.
Mira, solo hay una reforma que hay que hacerle a la ley de pensiones. Más adelante vamos a tocar con más detalle. Y es que nos garanticen a todos que en 30 días, que nos vamos a retirar con un 75 u 80% del salario que tenemos. Esa es la única reforma que vamos a aceptar los que estamos en el sistema de pensiones. No hay otro tipo de reforma. A mí me puedes venir a decir un montón de cosas, a los pensionados lo que vos querrás. Pero ese es el punto. Pero si no nos decís que nos vamos a jubilar con el 75 o el 80% del salario, entonces no hay ninguna reforma que beneficie a los trabajadores. Pues sí. Y eso que en el caso del ISFA, que es el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada, que ellos sí se jubilan con casi el 80, 90 o 100% de salario, no sé. Son buenas jubilaciones. Son buenas jubilaciones. Correcto. En el caso del sector militar, ellos tienen un IFA en quiebra, porque financiar pensiones de 80, 90, 100% no es posible para el IFA, porque no tiene concordancia en relación a las cotizaciones que recibe. No ha cambiado. Exacto, porque es el Estado quien subsidia esas pensiones. Exactamente. Ahora bien, si lo que se va a hacer con todos los pensionados es lo mismo que se hace con los militares, pues está bien, pero eso significa que estás trasladando una deuda al Estado, en la cual va a tener problemas a futuro, me imagino yo, para solventar ese aumento. Pero más allá de eso, si no hay un aumento, ¿verdad?, a los pensionados, dentro de 30 días que se presente el anteproyecto de ley, 30 días. Vas a tener a otro sector ya molesto por esa reforma. Voy a tener que ir a nuestra primera pausa, Marvin. A regresar, hay algo curioso en estas movilizaciones, y todos lo sabemos: ni un policía, ni un militar en las calles, ni siquiera dirigiendo el tráfico, por las movilizaciones que a su paso iban en diferentes arterias del centro de San Salvador. Con eso volvemos, no nos cambien. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos analizando las marchas del día de ayer 15 de septiembre. Bueno, yo considero que eran miles. ¿Tú cómo lo consideras, Marvin? ¿Realmente eran miles de personas? Bueno, sí, miles. Si lo viste de donde lo podías ver en redes, o en noticieros. Sí, no, o sea, el cálculo que se puede... Mira, generalmente uno puede hacer un cálculo de cuántas personas habían, teniendo en cuenta el área cuadrada donde ves concentrada la gente. Sí. Entonces vos justo dividís, cuando llegaron a la Plaza Morazán. Vos dividís, digamos, 4 personas por metro cuadrado, si querés, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que donde caben perfectamente, ¿no? 4 personas cómodas, ¿verdad? No se guardó ningún distanciamiento. Entonces, y lo que tenés ahí es, digamos, más o menos un cálculo de cuánta gente puede haber. Yo no tengo el dato, no se han dicho cifras. Aproximado. No se han dicho. Lo que pasa que hay gente que ha dicho 5,000. O sea, exacto, 50,000 he oído yo la 50,000 no había escuchado, pero yo sí había escuchado 5,000, 15, hasta entonces, 15,000. Pero sí, fue una manifestación importante, a tal punto que obviamente el presidente se refirió a ella de entrada en su discurso del Bicentenario. Correcto. ¿No? Entonces, por supuesto que el mensaje que quisieron dar, cuando tú ves que el presidente se refiere, ¿verdad?, en el inicio de su discurso del Bicentenario a esa marcha,
y en, digamos, en los tonos, en los gestos y en las emociones que el presidente manifiesta. ¿Qué te parece si en esa parte del discurso, partes de lo que él dijo? Lo que se puede decir es que el mensaje fue escuchado en Casa Presidencial. ¿Te parece si escuchamos al presidente de la República refiriéndose a las marchas? Esto fue lo que dijo ayer en su discurso del Bicentenario de la Independencia. Escuchemos. Lamentablemente, son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional. Digo algunos porque no son todos, pero sí algunos, incluso financiados. Lo triste es que están financiando a una oposición perversa, que no le importa dañar niños, ancianos. Golpearon a un anciano, a dos, vandalizaron no solo monumentos, sino propiedad pública del Estado, que tanto nos cuesta construirla, vandalizaron propiedad privada, vehículos, así que esta vez fueron listos a la batalla hasta con armas y no encontraron resistencia. No había policía, fueron a luchar contra una dictadura que no existe. Y sin embargo, hay muchos en la comunidad internacional que la siguen vendiendo. Muchos que incluso viven en países que sí pudieran ser considerados dictaduras. Aquí no hay una dictadura, acá hay una democracia que se ha expresado libremente en las urnas. Y no una, sino dos veces. En el 2019, cuando la gente decidió destruir el bipartidismo para siempre, y luego, para los que tenían dudas, en el 2021, donde a pesar de ser una elección que normalmente tiene menos participación que una elección presidencial, volvimos a ganar y con 500,000 de votos más que en el 2019. En una elección libre, democrática y con un Tribunal Supremo Electoral controlado por la oposición, cosa que no se puede decir de muchos otros países que luego nos condenan a nosotros. Marvin, ¿qué destacas aquí? No hay dictadura, dice. Eso lo dijo. Es que vamos a ver, oficialmente El Salvador no es una dictadura. Así es. Es decir, yo lo he dicho para algunos medios internacionales que me han preguntado sobre, digamos, cómo se puede definir entonces a la administración Bukele. Ajá. Y lo que tenemos ahorita es un gobierno populista, autócrata. Okay. Podríamos definirlo así. Si queremos utilizar las ciencias políticas para definir digamos, una forma de gobierno. Populista autócratico. Autócrata. Autócrata. Ahora bien, si el presidente Bukele decide reelegirse en el 2024, sí estaríamos violando la Constitución, obviamente, y todo el espíritu histórico del país, estaríamos entrando a una dictadura. ¿Verdad? Pero hasta ahora el presidente Bukele no ha manifestado su intención de reelegirse. Él no ha dicho nada. Él no ha dicho nada. Exacto. Entonces, por lo tanto, él puede en un momento determinado, más allá que esté ahí esa sentencia de la Sala de lo Constitucional, él puede no usarla, ¿verdad? Entonces, y como no ha dicho, entonces no podemos estar hablando de que en El Salvador hay una dictadura. Sí hay un gobierno populista, autócrata, eso es eso. Y eso es lo que yo digo en algunos medios internacionales que me han entrevistado precisamente para, digamos, tratar de comprender cómo nosotros los salvadoreños vemos a este gobierno. ¿Por qué populista? Pues precisamente porque él goza de una gran popularidad dentro de la gente. Y obviamente él tiene una estrategia para conservar esa popularidad, ¿verdad? Muchos habrán hablado de sus estrategias de comunicación, de sus estrategias de comunicación con el pueblo, su forma de hablarle a la gente, ¿no? Su juventud, ¿verdad? Para, digamos, la gente que lo apoya y que lo sigue fielmente, le ven unas virtudes incluso casi, digamos, ¿verdad? Providenciales, ¿no? Sí, correcto. O sea, y eso no lo puedes negar. No. O sea, y lo de autócrata es precisamente porque, si bien es cierto, se están, digamos, desde el gobierno, se tiene la convicción que se están abordando problemas que son necesarios y que son serios y que la población espera que se cambien,
la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional, la reforma constitucional, el fiscal general de la República, la persecución, digamos, judicial a Arena y al FMLN por el pacto con las pandillas, por la corrupción. Pero son las razones por las que protestaron, por las que se dieron ahí en las marchas. Claro, pero son las formas, digamos, las que la gente, digamos, la comunidad jurídica, digamos, los sectores de la clase media, digamos, los sectores profesionales, no ven con buenos ojos. No es la acometida a estos problemas, ¿no? Sino es la forma en que se están acometiendo estos problemas. Correcto. Eso en el sentido de que para el presidente la única forma es esa y no encuentra otra. Eso es lo que lo pone del lado de ser un autócrata, ¿no? Es decir, yo voy a gobernar así y no me interesa, vea, si no es la forma correcta, si no es lo políticamente bueno, si no, exactamente. Esa actitud de yo no voy a negociar con nadie y no tengo por qué negociar con nadie porque yo respondo al pueblo, es la que lo hace la mezcla de un populismo autocrático, ¿no? Por decirlo. El mismo camino de los nuevos diputados de Nuevas Ideas. Que Lo que sucede es que en las encuestas... Respondiendo al pueblo, dicen, siempre. Es el discurso. Sí. O sea, ellos han retomado el discurso populista, ¿no? Combatiendo la corrupción. Pero en las encuestas se está viendo que la gente, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con el nacimiento de la oposición el día de ayer, que yo te decía. Sí, correcto. La gente, si bien le dio un respaldo popular bastante amplio, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, que no están haciendo obras, por falta de FODES, exacto. Lo hizo pensando que estas alcaldías, en manos de Nuevas Ideas, iban a llevar desarrollo a sus comunidades. Eso no está pasando y no se ve que vaya a pasar pronto, ¿verdad? Sí, así es. Eso es lo que perciben las comunidades. Luego, los diputados tan alineados, digamos, ¿verdad? Al Ejecutivo, no pueden reclamar nada, no pueden pedir obras, no Más pueden, de algún alcalde no pueden gestionar, reclamando, claro, pero ha sido muy mínimo. Claro, entonces esa situación, quieras o no, le va a pasar también factura cuando tú ves en las encuestas que el presidente sale bien evaluado, pero no los diputados. Entonces, el nacimiento de la oposición ayer que te decía, me da, por ejemplo, si analizamos y tomamos analogías, el caso chileno, el caso peruano, el caso colombiano. Protestas fuertes. Exactamente, que han sido protestas fuertes y de estas protestas que han surgido líderes, ¿verdad? Si tú te fijas, ayer no había un liderazgo. No, líderes no había. Exacto, pero sí hay dentro de todos estos sectores. No sucedió. Quienes fuimos a cobertura de esta movilización, no llegabas a buscar un líder, pero le preguntabas al que iba. Así es. Pero dentro de todos estos sectores irán naciendo voceros. Tendría que ser. Va a suceder así, que pueden llegar en el 2024, digamos, en un afán de continuar esta consigna que nace en Brasil, del pueblo unido avanza sin partido, sí, a presentarse una serie de candidaturas no partidarias impulsadas por este movimiento que pueden llegar a tener la fuerza que tiene Arena o el FMLN en estos momentos. Puede ser la ruta. Creo que esa es la ruta. Si tomamos el caso chileno, el caso peruano y el caso colombiano, que han terminado en movimientos como el de ayer, que vinieron a resultar en el caso una constituyente en Chile, sí, liderada por grupos progresistas que no están vinculados a ningún partido político y que los partidos políticos quedaron rezagados en el resultado electoral en Chile. Igual en el caso de Perú, que aparece de la nada un profesor de un pueblo de la selva peruana, ¿sí?, y termina ganando la presidencia. Vamos a ir a una nueva pausa, Marvin, porque me la están pidiendo, pero regresarse nos ha quedado algo y el presidente mencionaba de que hay financiamiento desde afuera para estas movilizaciones. Eso lo discutimos al regresar. ¿Qué te parece? Vamos a la pausa entonces, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos conversando con Marvin Aguilar, analizando las marchas del día de ayer. El presidente lo dijo en su discurso, el bicentenario, Marvin, de que estas marchas están siendo financiadas, eso creía él, del extranjero. ¿Tú lo crees? Puede ser. Sí, pero la intervención extranjera en El Salvador se da tanto para favorecer al gobierno como para favorecer a la sociedad civil o a los grupos opositores. Vamos a ver. El presidente no mencionó en específico a qué fuerza internacional se refiere. No dio detalles. Pero voceros afines de Nuevas Ideas, en este caso Walter Araujo, se ha estado refiriendo, digamos, de manera constante e incluso ahora dijo, no a todos los que estaban marchando, que alguna gente sí. De forma agresiva a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, a Jean Manés. Sí. O sea, eso es ayer así. mismo en la noche. Exactamente. Lo estaba diciendo. Entonces podríamos entender que a la intervención que se está refiriendo en el discurso del presidente Bukele, dándole continuidad a lo que dice Walter Araujo, que es de alguna manera una fuente de información de cómo piensa el gobierno, ¿verdad? Sí. Se está refiriendo a los Estados Unidos, se está refiriendo a Jean Manés, a la encargada de negocios. Sí. Mira, la intervención, ya una vez que definimos el personaje, ¿va? Que ya lo tenemos identificado mediante el análisis que estamos haciendo aquí en tu espacio, podemos proceder a lo siguiente. La intervención de, digamos, de los Estados Unidos o extranjera en El Salvador no es nueva. Y no va a terminar. O sea, opositores al gobierno han mantenido que hay un grupo de 10 venezolanos trabajando en el gobierno de El Salvador que tienen a su cargo decisiones en los ministerios. ¿Eso es intervención extranjera o no? Cuando vinieron el grupo de inversionistas de Bitcoin... Vienen como asesores, entiendo. Pues claro, bueno, y me imagino reciben un salario. Claro, ¿verdad? sí. Bueno, pero entonces cuando vinieron el grupo de inversionistas de Bitcoin, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Que trajo la embajadora salvadoreña en Washington, quien presidió esa reunión fue una venezolana. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahora bien, ¿eso es intervención extranjera también o no lo es? No sé. La empresa que está manejando el Bitcoin es una empresa, en el soporte técnico, por ejemplo, es también una empresa venezolana. Entonces, ahora, estos venezolanos al parecer están involucrados con un partido político opositor al gobierno de Maduro allá en Venezuela. Así es. Eso se ha dicho. Con Leopoldo López y con Juan Guaidó, ¿verdad? Sí, así se ha dicho. Entonces, eso es intervención extranjera. Ahora, Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo al intervenir? En primer lugar, no es la primera vez que Estados Unidos interviene. Se gastó $1 millón diarios en la guerra civil que tuvimos, sí, ¿no? Correcto. Entonces, eso es intervención extranjera. Se ha comprobado que habían militares estadounidenses en la masacre del Mozote, digamos, coordinando con el batallón Atlacat cómo operar militarmente en tierra salvadoreña. Sí. Eso es intervención descarada, incluso prohibida en los Estados Unidos, que tropas de los Estados Unidos intervinieran en el conflicto nuestro. Sí. Bueno, pero esa es intervención extranjera. ¿Por qué intervienen los Estados Unidos en estos momentos? Interviene para equilibrar las fuerzas. Y esto lo dictamina la política exterior estadounidense. O sea, el USAID aclaró cuando le quitó la ayuda a la PNC y a la Fiscalía, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Por los acontecimientos del 1 de mayo. Sí. Aclaró, es decir, la institución de magistrados, la institución del exactamente, el fiscal aclaró que ya no iba a ayudar a estas instituciones, pero que iba a ayudar a la sociedad civil. La política exterior estadounidense... Ahí está ayudando a la sociedad civil para estas marchas. Exactamente. Ese es el ¿Tú crees que lo está haciendo? No, ese es el criterio que tiene la política exterior estadounidense. O sea, es decir, para la política exterior, y esto es que mira, es que no hay que verlo desde el punto de vista nuestro, hay que verlo desde el punto de vista de la política exterior estadounidense. Ahora bien, a nosotros no nos gusta, te voy a decir cuál es la única manera de evitar que los Estados Unidos siga apoyando a los grupos opositores. Solo hay una. ¿Cuál? Romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Pero no lo va a hacer, ahí lo dejó entrever el presidente. Entonces te vas a aguantar que Estados Unidos esté interviniendo. Fíjate que te voy a invitar a que escuchemos, si lo tenemos listo, producción, Estados una Unidos, opinión del presidente Estados Unidos va a que seguir, no va a permitir injerencias. De acuerdo. Eso lo dijo ayer. Pero la única manera de pararla, efectivamente, es esa.
Sí. es expulsando, si tú quieres, a Jean Manés del país. Y debes de estar preparado que si la vas a expulsar del país, también Estados Unidos va a expulsarte a la embajadora que tenés en Washington. ¿Tenemos lo que dijo el presidente respecto a injerencias extranjeras? Si lo tenemos, lo escuchamos. Pero esta es una independencia real. Y el que no le guste, pues tendrá que aguantarlo. Porque El Salvador no va a regresar a ser independiente, no va a regresar a ser colonia, no va a ser protectorado, ni va a seguir las órdenes de ningún poder extranjero. Vamos a ser amigos, sí, vamos a ser aliados, como siempre lo hemos hecho, y vamos a tener nuestras puertas abiertas de par en par para todos los extranjeros que quieran venir y trabajar y contribuir. Pero no vamos a permitir injerencia de ningún tipo. Bueno, Marvin. La inversión extranjera en un país es ya una intervención. Un empresario que decida venir a invertir a El Salvador va a ponerte condiciones para traer su dinero aquí. El caso más típico que estás viendo ahorita a nivel mundial. Pero tengo un algo, tú decías, poder romper relaciones es la única manera de terminar con cualquier intervención. Es que Estados Unidos lo pero va a ahí seguir el presidente haciendo. dice que no, eso no lo va a hacer. No, bueno, claro, pues sí, pero es que no puedes estar, o sea, si el problema es que está apoyando a la sociedad civil a hacer las marchas que hizo ayer, Sí. pues la única manera de detener a esa intervención que no le gusta al presidente es expulsando a los que le dan dinero. Pero pues. eso puede llevarte a romper relaciones con el país Bueno, norteamericano. por eso te estaba diciendo. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que tuvo que hacer Daniel Ortega en Nicaragua porque tenía este mismo problema? Sí. Prohibió que las ONG reciban dinero de los Estados Unidos, ¿verdad? De organismos, o sea, extranjeros. ¿Se podría hacer eso aquí también? Entonces podría aprobar una ley que prohíba la cooperación, digamos, extranjera a todas las organizaciones no gubernamentales de El Salvador, ¿verdad? Es lo que hizo Daniel Ortega para cortar el flujo de ayuda de USAID a, digamos, grupos opositores a Daniel Ortega. ¿Por qué lo tuvo que hacer Daniel Ortega? Para evitar que las marchas siguieran en las calles de Nicaragua. Como lo que ya comenzamos a vivir. Exactamente. Entonces, si eso es lo que, ¿cómo se Aquí. llama? Si ese es el problema aquí, pues me imagino que el siguiente paso va a ser una ley que prohíba que las ONG salvadoreñas reciban ayuda de organismos internacionales, ¿no? Parar la cooperación privada, ¿verdad? Eso es lo que podría hacerse. Y esto es otro paso más que lo acerca, digamos, a parecerse a Daniel Ortega, ¿no? Entonces, habría que pensarlo, ¿verdad? Porque la intención de intervenir de los Estados Unidos en sociedades como las nuestras es porque en la Constitución estadounidense está la idea de exportar su sistema de vida al mundo. Sí. ¿Verdad? O sea, es que es parte de su política exterior, hacer eso que están haciendo. Que tú me lo puedes decir que es intervención, que no es correcto, pero es que dependerá para quién no es correcto, ¿verdad? Porque para otros puede ser incorrecto el rol que juegan los venezolanos en el gobierno. Jen Mains está haciendo más un papel de embajadora que de una encargada de negocios. Lo que pasa porque el cargo no lo tiene como embajadora. Pero es que es lo mismo, o sea, en el derecho diplomático. Pero ella vino como encargada de negocios, pero no, es que no presentó sus credenciales pero es la misma calidad, pero es la misma calidad. O sea, vos y la puede expulsar en todo caso, podría. Podría. Claro, pues sí, claro. Pero Estados Unidos va a expulsarte al embajador en Washington también. Porque en derecho diplomático es recíproco. Es recíproco. O sea, si tú me expulsas a mí diplomático, yo también te expulso diplomático. La misma cantidad, el mismo rango, ¿verdad? Así establecen las normas diplomáticas. Entonces, de alguna manera, creo yo que subir a esa escalada en el pleito con los Estados Unidos sería absurdo. Porque precisamente, digamos, el enojo, entendería yo, en el discurso ayer del presidente contra la comunidad internacional, Sí, correcto. es precisamente porque los organismos internacionales que le han estado prestando dinero a El Salvador no le están prestando dinero a El Salvador. Y ya van 7 días en que la calificación de riesgo del país está cayendo, a tal punto que está haciendo que cualquier préstamo internacional que El Salvador adquiera, ¿verdad?, sea a altos intereses,
lo cual es lesivo para la economía. Por eso se ha del país. detenido concretar con el FMI Sí. un acuerdo financiero. Sí, lo que pasa es que el Fondo Pero tiene que ver también aquí la ley Bitcoin. Es que claro, el Fondo Monetario Internacional no quiere prestarle dinero a El Salvador porque entienden que si le dan dinero el gobierno puede terminar apalancando el Bitcoin con dinero del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no quiere que su dinero se utilice para apalancar el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gobierno tiene un problema financiero serio, que solo se lo pueden resolver, digamos, los organismos internacionales, Sí. a los cuales la comunidad internacional, digamos, podría ordenarle a estos organismos a que no le bloqueen los préstamos que tiene, digamos, el gobierno. Mira, no sé cuánto va a ser la recaudación este año, pero algunos están hablando de que pueda que al final solo se recauden 6.000 millones de dólares. ¿Se cumplirá el crecimiento Y el que se dijo, presupuesto- que dijo el BCR? al Lo que final? pasa que, mira, que el país crezca no significa que la gente viva mejor. Si no me equivoco, 9%, dijo Sí, sí, el está bien, BCR. podemos crecer el 1000%, Ajá. pero si eso no llega al pueblo, es mentira. ¿Verdad? Es mentira. O sea, a mí ¿qué me interesa? El Que crecimiento. crezca el país si a mí no me alcanza el dinero para llegar a fin de mes, no me aumentan el salario, no tengo una buena pensión, todo está más caro, o sea, tengo que comprar menos. Coyol quebrado, O sea, coyol es comido. decir, entonces, pues por mí el país, la cosa es, ese crecimiento ¿a dónde va a parar? Si eso es lo que había venido diciendo Arena siempre, ¿no? Que crecíamos, y había Eso que... es lo que está diciendo el gobierno actual Bueno, también. entonces, pero debe de entender que si va por ese camino va a terminar por el mismo final de Arena y del FMLN. Que el país crezca, si no llega ese crecimiento a la mayoría de la gente, por ejemplo, la Digesti, que es un organismo del gobierno, Sí, ha correcto. presentado en agosto su último encuesta de hogares múltiples, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuánta gente está allí, digamos, en un estado, digamos, donde no logran satisfacer la mayoría de sus necesidades? Es Necesidades básicas. Es el 80% de la población. El 80% de la población. Y de ese 80% de la población hay un 30% que nunca va a poder salir de la pobreza. Entonces, que a mí me digas que está creciendo la economía del país, bueno, pues te felicito y me alegra. Pero ¿y ese crecimiento a dónde va? Porque no va al 80% de la población. Entonces eso tarde o temprano le va a pasar factura al gobierno, factura electoral. Entonces lo que ha empezado es ayer precisamente a construirse esa factura. Y si el gobierno, digamos, A la mitad casi de la gestión. trata de minimizar, A la mitad casi de la gestión. trata de minimizar la marcha de ayer, trata de burlarse, trata de deslegitimar. Está bien, mira, que los youtubers afines al gobierno y el mismo presidente anoche hayan atacado a la marcha y lo que sea, eso está bien para las bases, pero deben de hacer un análisis interno. De ¿verdad? reflexión. De reflexión, que es obligatorio, y preguntarse qué pasó ayer. Sí, voy a ir a una nueva pausa, Marvin. A regresar vamos a seguir hablando un poco de la marcha porque ha habido acusaciones de que hubo infiltrados. En redes han circulado fotografías de todo tipo, de gente bien tapada, hasta con garrotes. Y vamos a ver si eso es cierto. Mire, acostumbramos a que en las marchas, por años, siempre se dice que hay gente infiltrada. Y lo otro que no hemos hablado, Marvin, es que, como lo decía el presidente, ningún policía acompañando estas movilizaciones. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Gracias por continuar con Criterios. En el bloque anterior hablábamos de desestimar estas marchas por parte del gobierno, del presidente Bukele. Esto implicaría que hayan infiltrados en estas movilizaciones, Marvin, como ha sucedido en otras movilizaciones en gobiernos anteriores. Bueno, mira, hay una cuestión importante en esto. Que no hubiera policía y ejército en las calles, en las marchas de ayer, es para mí una decisión muy acertada por parte del gobierno. ¿Se evitó confrontación? Se evitó confrontación. Recordemos de que un policía o un soldado frente a esa multitud, lo que podría haber hecho es disparar a la gente y eso hubiera sido, digamos, un caos. Sí, correcto. Entonces el gobierno creo que tomó una decisión inteligente, acertada, en no poner ni tropa ni policía en los lugares, digamos, donde iba a pasar la marcha. Sí. Ahora bien, ni siquiera para dirigir el tráfico. Había elementos de tránsito. La policía tiene la capacidad para investigar quiénes son los que hicieron actos vandálicos ayer. Se quemó una moto. Si te fijas, por ejemplo, vámonos al pasado. El caso de Mario Belloso. Así, correcto. La policía tuvo la capacidad de identificar quién había usado un G3, se había apostado en uno de los arriates frente a la Universidad de El Salvador, gracias, un M16, y se había apostado en arriates de la Universidad de El Salvador, cerca de la UES, y disparó contra los policías y mató a 2, ¿verdad? Sí, así fue. Entonces la policía pudo identificarlo, él se escondió, pero finalmente lo pudieron cercar, lo pudieron ubicar, y se tuvo que entregar. Pero en este caso, ¿quién investiga si no habían policías? No, lo que pasa es que la PNC tiene la capacidad, en base a los videos, a la situación que se dio. Además, yo entiendo, corregime, que por las calles de San Salvador hay algunos sectores que tienen cámara de vigilancia. Sí, correcto. Entonces, es posible que la alcaldía, por cierto, un sistema de vigilancia caro. La alcaldía, que es la dueña de ese sistema de vigilancia, tiene que poner a disposición de la policía y de la fiscalía esos videos para poder identificar, digamos, la ruta que siguieron los agresores, los vándalos que hicieron destrucción, que si bien me van a decir no habían cámaras casualmente en ese lugar, bueno, pues entonces seguir la ruta más o menos y poder determinar. Mira, se pudo saber quién y cómo disparó contra el camioncito del FMLN, ¿te acuerdas? Sí, correcto. El jefe de seguridad del Ministerio de Salud, el policía que después murió, ¿verdad? Porque recibió balazos también. Entonces, se pudo saber, digamos, la policía pudo y ubicó y capturó a este muchacho, a Mario Gómez, lo lleva preso y lo suelta por nada. ¿Verdad? Entonces, me estás queriendo decir que no van a poder identificar quién quemó una moto, quién destruyó un kiosco. Pero andaban cubiertos. No, se puede identificar la ruta que siguieron. Se puede identificar, o sea, vamos, son investigadores de la policía. O sea, a vos y a mí nos pueden agarrar fácilmente. Sí, correcto. Entonces, en este país se puede identificar esa clase de delitos. Este es un país pequeño. Este es un país donde se sabe todo. Bueno, se tendrá que saber. Y la policía y el organismo de inteligencia del Estado tienen, la misma Fuerza Armada tiene inteligencia que pueden investigar esto. Creo yo, fíjate bien, que deberían de hacerlo para precisamente saber si habían infiltrados o no. Y si lo eran, al final, y los que causaron daños, de determinar de dónde viene, ¿verdad? Y también sentaría un precedente para futuras marchas, para que la gente sepa que van a buscarlo y que van a responder por los digamos, los actos vandálicos que cometan. Se me termina el tiempo en este bloque, vamos a ir a nuestra última pausa, regresar, vamos a tocar brevemente, pero lo vamos a tocar sobre la aprobación del voto en el exterior en la plenaria pasada, el martes pasado. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Vamos al último bloque de criterios. Marvin, rápidamente, tenemos muy poco, pero muy poco tiempo para hablar de la aprobación del voto en el exterior el martes pasado, en la plenaria. Yo aún no he leído lo aprobado, la ley, no podría adelantarte, digamos, ¿verdad?, qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es lo que debe de revisarse. Sí. Pues obviamente que los salvadoreños puedan votar en el exterior me parece que es una buena noticia, es un derecho que todos los salvadoreños tienen. Y postularse a candidaturas. No sé si estará legislado también el voto pasivo, ¿verdad? Pero sí, el derecho pasivo, sí, correcto. A que es poder presentarse de candidatos desde allá. Hasta para presidente. Entonces, está bien, ¿verdad? Todo eso son derechos adquiridos que tienen todos los salvadoreños y que había que ampliarlos a los salvadoreños en el exterior. No veo nada de eso. Ahora, lo que sí es necesario, y creo que entendería yo, el Tribunal Supremo Electoral deberá de dar un criterio técnico en relación a esto, es, por ejemplo, lo de los software. ¿Verdad? Sí. Hay que saber cómo se va a auditar eso, cómo los partidos políticos contendientes van a poder supervisar esto y tener vigilantes, observadores. Eso creo que va a ser lo más para difícil, que no haya posibilidades de fraude, digamos. Mira, y te lo digo por experiencia propia al participar en unas elecciones donde se hizo el voto electrónico. Lo que puede suceder con el software que maneja el voto electrónico es, por ejemplo, que la foto del candidato no aparezca durante un tiempo, que la foto aparezca la mitad y no aparezca el rostro, sí, que los votos de un candidato se redirijan a otro candidato, el que vos querés que ganes, sí, que la gente de un sector determinado donde pueda que vos vas a ganar, el que controle el software impida que tu gente pueda entrar a votar y haga que el sistema se caiga donde yo puedo sospechar que va a perder a alguien o ganar a alguien para retrasar la votación y la habilito solamente la mitad del tiempo, solamente la habilito 1 hora, 2 horas. Entonces todas estas cosas, estas anormalidades harían nula una elección. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Pero tenemos el tiempo suficiente ahorita porque será hasta el 2024. Pero los partidos políticos y los candidatos que participen en esa elección deberán tener acceso a que haya, digamos, posibilidad de auditar este software. Y también deberá de ser, digamos, una empresa, ¿verdad?, que no tenga, digamos, obviamente no será salvadoreña, sí, sino una empresa extranjera que tenga las credenciales y los antecedentes en procesos electorales electrónicos, que son muy pocos en el mundo, ¿verdad?, para que haya confianza entre todos los participantes. Ahora, parece ser que el voto electrónico en esto todavía no está definido como tal. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que hacer eso. Si toda la oposición, ¿verdad?, que tiene una gran desconfianza en esta decisión, no en el hecho de que puedan votar los salvadoreños, pero imagínate que tenés ya un país como México, que tiene como, digamos, 30 millones de habitantes en México. Sí. ¿Sabes cuántos votan? 200,000. En relación a 30 millones, sí, ¿no?, que tiene. Entonces, es bien poco, porque no les interesa. Entonces, que me digas que, por ejemplo, que en el caso de los salvadoreños, va a resultar que, se dice que hay 2, 3 millones, ¿verdad? Sí. Va a resultar que votan 1 millón de salvadoreños y que este 1 millón de votos va a resultar beneficiando a un partido en particular. Pues entonces, si no hay manera de supervisar ese resultado, de que los participantes estén claros que fue transparente y así fue, entonces eso puede generar, digamos, un clima de ilegitimidad a los que ganen las elecciones en el 2024. De la diáspora. Por ejemplo, no, pero es que lo que pasa es que lo que va a terminar siendo es que si se va a controlar el voto electrónico desde el exterior, la diáspora o ese voto puede poner un presidente. Bueno, llegamos al final, Marvin. Te agradezco por tu presencia este día en Criterios. No, un gusto y saludos a tu audiencia. Bueno, gracias a ustedes por haber sintonizado Criterios. Será hasta un próximo programa. Pase muy buena noche.